Para aquellos que les gusta la literatura universal, allá por 1844 aproximadamente, uno de los considerados gigantes de la literatura, llamado Alejandro Dumas, escribió una obra que es de las clásicas y es la historia de un joven que deja su provincia con el deseo de ir a París, con la intención de llegar a ser parte de los mosqueteros de la Guardia. En el camino, el joven tiene un conflicto con un viejo. El viejo se burla del caballo del joven y el joven lo reta a duelo. Y en esos tiempos así se arreglaban las cosas. Y antes de que el duelo se lleve a cabo, los amigos, los compinches del viejo, le pegan una paliza a este joven y no solamente lo golpean, le roban la carta de recomendación que él llevaba para ser admitido como mosquetero de la Guardia. Sigue su camino, llega a París, se presenta donde el hombre que era el encargado de admitirlos y el hombre lo rechaza, más que no lleva la carta de recomendación. El hombre sale de ahí, se dirige a su lugar donde se estaba quedando y de repente por la ventana ve al viejo que había hecho que lo golpearan y sale corriendo a tratar de hacer justicia con ese hombre, pero en el camino tropieza con 3 hombres y al tropezar con ellos, los 3 hombres se sienten insultados también y demandan lo mismo. Tenemos que arreglar esto en un duelo. Uno de ellos se pone a duelo con el joven y los otros se dan cuenta que este joven tiene cualidades para ese tipo de trabajo y en lugar de terminar el duelo con muerte, terminan siendo amigos. El joven se llamaba Charles Batz algo más, D'Artagnan. Y los 3 amigos se llamaban Athos, Porthos y Aramis. Y esos sí eran miembros de los mosqueteros de la Guardia. Se unen los 4 y deciden luchar contra las injusticias de ese tiempo. La obra se llama Los 3 mosqueteros y D'Artagnan. ¿Alguien ha leído esa obra? Si no la has leído, te has perdido de algo bueno. Y estos hombres, estos 4 se unen para pelear contra las injusticias del rey y de todo eso. Y ellos tienen un lema, una frase lema. Uno para todos y todos para uno. La iglesia, por lo menos la iglesia en América, en los Estados Unidos de América, está pasando por tiempos difíciles. La iglesia está en crisis, hermanos. Si nomás vemos la asistencia, todas las iglesias o la mayoría de iglesias en los Estados Unidos reportan un descenso en la asistencia. Y obviamente un descenso en la asistencia resulta en un descenso en las finanzas de la iglesia. El evangelio ya no está siendo predicado por los creyentes, con excepción de los líderes. Por lo tanto,
la gente está dejando la iglesia, las finanzas no están presentes, no hay gente que se esté ganando para Cristo. Por consecuencia, la iglesia no está creciendo, sino que está muriéndose. Y la iglesia de este tiempo no es ni por cerca la sombra de lo que era la iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento, especialmente después de que Cristo ascendió a los cielos de regreso. Este tiempo difícil, hermanos, demanda que aquellos que permanecen vivos o aquellos que permanecen en la iglesia vivan de acuerdo al lema de esos 4 jóvenes: uno para todos y todos para uno. La iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia poderosa. Y yo creo que era poderosa, porque aunque el lema no existía, la realidad es de que vivían uno para todos y todos para uno. Y en este año 22 que estamos comenzando, yo quiero que ese sea el lema de esta iglesia, de cada miembro de esta iglesia: uno para todos y todos para uno. Quiero que abra su Biblia, por favor, si es que no he encontrado ese pasaje. Hechos capítulo 2, versículos 41 hasta el 47. Si queremos subsistir como iglesia, no tenemos otra opción más que adoptar ese lema. Dice así la palabra de Dios: entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Pedro había predicado un poderoso sermón y 3,000 personas se arrepintieron. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Juntos el verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Antes de seguir adelante, te pregunto, ¿tú has creído? Amén. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Bendito Señor, gracias Padre, por refrescar nuestra memoria, por traernos a este pasaje que nos confronta con la realidad de la iglesia, Señor. Te rogamos, Padre, que a través de este mensaje podamos llegar a ese convencimiento de que necesitamos ser uno para todos y todos para uno, Señor. Usa tu palabra para traernos a convicción. En el nombre de Jesús. Amén. De antemano podemos ver algo. Tome asiento. El que añade las personas a la iglesia es el Señor. Amén. Pero no las añade así nomás. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no han oído? Entonces, nuestra responsabilidad como creyentes, individualmente, es de que nosotros le hablemos a otros para que el Señor los añada al cuerpo.
pero que los añada a un cuerpo donde se vive de acuerdo a ese lema. Unidad en la iglesia. Y ese es el tema de esta mañana. Y en sus boletines le añadimos unas notitas para aquellos que toman nota, para facilitarles. Pero cuando hablamos de unidad, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que estar unidos en doctrina. Y ese verso que leímos juntos, todos los que habían creído, ¿qué habían creído? En el Señor, en las enseñanzas de los apóstoles, había unidad de doctrina. Y dice el verso 42, la primera porción, que estaban continuamente dedicados a la enseñanza de los apóstoles. Esta palabra, enseñanza, aparece 22 veces traducida como enseñanza y 17 veces traducida como doctrina, la didascalía. Entonces, cuando está hablando de enseñanza, está hablando de doctrina. Porque la doctrina es importante, hermanos. El estar dedicados, consagrados a la doctrina, significa que nos apegamos a una creencia específica, que tenemos la misma doctrina. Y tener la misma doctrina es importante para poder subsistir en unidad como iglesia. Si no tenemos la misma doctrina, ¿qué va a pasar? Estos creen de una manera, estos creen de otra, estos creen de otra. No hay unidad, no hay cohesión. Entonces, la unidad de la iglesia comienza con la unidad de creencia. Es la creencia o la doctrina lo que nos mantiene unidos. Por eso, el apóstol Pablo, que fue el más grande plantador de iglesias de esa época, y quizás de todas las épocas, cuando él escribe la carta al joven pastor Timoteo en la ciudad de Éfeso, le hace una advertencia acerca de la importancia de mantener la doctrina. Y le dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y no entiende nada. Tiene solamente un interés y es un interés corrupto, dice, en contiendas, en disputas sobre palabras. Entonces, si no creyéramos lo mismo, estos están diciendo una cosa y estos entrarían en disputa con estos que creen otra cosa y estos entrarían, sería una de contiendas. Por eso el apóstol le dice, si alguno no se apega a esa doctrina, dale corte. Porque cuando no hay unidad de doctrina, los miembros del cuerpo van a alar en cualquier dirección. Cada quien alando por su lado. Y el apóstol no termina ahí. Le hace una advertencia cuando dice en el verso 4 y 5, de esos que no se apegan a la doctrina sana, dice, de esos nacen, o de esas falsas doctrinas, nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Es lo que acabo de mencionar. Si no creemos en la misma doctrina, vamos a terminar en sospechas y rencillas. Y el diablo trata de dividir a la iglesia metiendo enseñanzas contrarias a lo que hemos creído. Yo pienso, y esto yo lo he enseñado por muchos años,
Si por alguna razón, alguna vez te tienes que mudar de ciudad y tienes que buscar una iglesia, porque si tienes la misma doctrina no te vas a ir de esta iglesia. ¿Okay? Pero si algún día te vas a otra ciudad y vas a buscar una iglesia, lo primero que tienes que chequear es su doctrina. No que si el servicio está bonito, no que si la música te agrada, no que si el pastor habla bonito. Lo primero que tienes que chequear es qué es lo que creen en esta iglesia. Porque si no creen lo mismo que tú, ¿qué va a suceder? Primero, vas a salir decepcionado. Segundo, vas a dar lugar a, bueno, ¿y este por qué cree diferente? Puede ser motivo o causa de división. La doctrina, importante. Tristemente, muchos cometen el error de hacer decisiones basadas en la música que tocan, ¿verdad? O las actividades que tienen, o los programas que tienen, y la doctrina sale sobrando. La doctrina nos mantiene unidos porque la doctrina es nuestra fundación. Y cuando digo nuestra fundación, sabemos que Cristo es nuestra doctrina, pero la Biblia habla de la fundación puesta por los apóstoles, la enseñanza que los apóstoles dieron. Y la doctrina viene a ser como una plomada. ¿Sabe lo que es una plomada, verdad? Ya no mucho se usan las plomadas, hoy se usan los niveles. Pero antes se usaba la plomada, una cuerda con un peso abajo y lo ponía y por gravedad la cuerda siempre iba a estar rectecita. Entonces lo ponían a la par de una pared y veían si estaba aplomada. Si no estaba de acuerdo a la plomada, esa pared no iba a durar. Entonces la doctrina viene a ser esa plomada que nos asegura que las paredes que estamos edificando sobre la fundación Jesucristo o la enseñanza de los apóstoles no va a salir torcida ni la va a derribar algún terremoto, algún temblor que venga. Por lo tanto, cualquier cosa que enseñemos en la iglesia, cualquier cosa que practiquemos en la iglesia, cualquier programa que tengamos en la iglesia, cualquier cosa que comuniquemos, debe ser siempre chequeada con la plomada de la doctrina. Por ejemplo, aquí no creemos que las lenguas sean para este tiempo. Y si son, estamos hablando de inglés, español, francés, alemán, que es diferente. Pero si de repente empezamos a admitir personas que vienen con esa creencia, ¿qué es lo que va a suceder? De repente, la plomada está recta, pero ya las paredes que se van edificando se van torciendo. Y tarde o temprano se derrumban. Si no es de acuerdo a la doctrina que tenemos, no solamente no la enseñamos, sino que tampoco la aceptamos. Y la segunda parte, y esta es la parte práctica de la unidad de la iglesia, esa es la unidad del cuerpo, la unidad del cuerpo. Uno para todos y todos para uno. Mira lo que dice el verso 42. ¿Perseveraban en qué? En la enseñanza o la doctrina y en la comunión. En la comunión. No se refiere a esto. Se refiere a la fraternidad, el compañerismo, como se le llama, la koinonía. Esa es la koinonía. Y la palabra koinonía viene de koiné. Koiné quiere decir común, público. En aquel tiempo el Nuevo Testamento fue escrito en
koiné, ¿cómo se dice? En griego común. Si tú ves las obras literarias de Aristóteles y Platón y esos grandes de la literatura griega, esos escriben en un griego de alto rango. Pero el Nuevo Testamento está escrito en un griego común, para que todo el mundo lo pudiera entender. Y ahí está esa palabra, koinonía, teniendo todo en común. Y esa unidad del cuerpo se demuestra en que en el cuerpo, o sea, en la iglesia, todos los miembros son valiosos. Es un gran error pensar que algunos miembros valen más que otros. Podrán ser más útiles que otros, pero no más valiosos que otros. Por ejemplo, dicen que el coxis, la colita, o sea, el último hueso de la columna, la colita, dicen que esa no ejerce mucha contribución al cuerpo. Dicen, ¿verdad? ¿Para qué usas la colita? Para sentarte. Pero la mano, dicen, es más útil, porque la mano te sirve para trabajar, te sirve para comer, te sirve para muchas cosas. Pero eso no quiere decir que la mano vale más que la colita. Igual en el cuerpo de Cristo. Que este sea diácono, maestro, director y este solamente sea asistente, no quiere decir que aquel vale más que este. Aquel es más útil que este, que es diferente, pero no más valioso. Eso trae como consecuencia que en la iglesia, si queremos mantenernos unidos, no hay lugar para favoritismo. Porque el favoritismo está basado en la creencia de que unos miembros son más valiosos que otros. No puede ser. No sé si recuerdas, pero la Biblia condena el favoritismo. ¿Qué dicen los hijos? Mi hermano es el favorito de mi papá. Pero si tú eres padre, tú sabes que entre los hijos no hay favoritos, ¿verdad? Igual en la iglesia, no hay favoritos para el pastor. Hay unos más útiles que otros, que es diferente. Pero la Biblia, en la carta de Santiago, hace una advertencia. Hermanos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si entra un rico, dice, con anillo de oro y vestido con ropas finas, y también entra un pobre con ropas todas viejas, y al rico le dice, tú siéntate aquí. Y al pobre le dice, tú busca ahí mira, allá hay una piedra, allá siéntate. Dice Santiago, ¿no estás mostrando favoritismo al hacer esto? Estás haciendo distinción, te estás comportando como un juez. Pero si entendemos que en la iglesia todos los miembros tienen el mismo valor, no hay lugar para favoritismo. Dios quiere una iglesia donde tanto el rico como el de clase media, como el pobre, tanto el educado como el no educado, valgan exactamente lo mismo. Y yo creo que aquí vale la pena recordar que lo mismo pagó Jesucristo por el rico que por el pobre. Lo mismo pagó por el doctor que por el barrendero. Lo mismo. Entonces, con esa mentalidad nos hace estar,
Somos un solo cuerpo. Ya sea que yo sea colita y tú seas mano, somos parte del mismo cuerpo. Y no solo valiosos. Una consecuencia es de que si todos somos valiosos, todos somos importantes. Se han hecho intentos de convencer a alguien. Te doy $5,000 si estás dispuesto a que te quiten la colita. El huesito ese. Que yo sepa, hasta ahora nadie ha aceptado. No, si se la pueden quitar. Exactamente. Es ahí el punto de que todos los miembros son importantes. Tienen su función. Como la mano tiene su función. Uno de los problemas entre los corintios, y estamos en la epístola de los corintios los miércoles, es de que algunos se creían más importantes que otros. Que porque yo hablo en lenguas y tú no, o que yo hablo más en lenguas que tú, o que yo hago estos milagros. Pablo dice, no, están equivocados. Todos tenemos un valor en el cuerpo de Cristo. Y no importa si somos de diferente nacionalidad, no importa si hablamos diferentes lenguajes, no importa si tenemos diferentes medios económicos, todos somos importantes. Pero los corintios en la carne, que es la iglesia carnal, pensaban que unos eran más importantes que otros. Y Pablo les dice, la mano no le puede decir al pie, no te necesito. Bueno, estoy parafraseando, pero dale una miradita a 1 Corintios 12 y ahí se da esa situación. Ningún miembro le puede decir a otro miembro, yo soy más importante que tú. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Y si vamos a estar de acuerdo al lema uno para todos y todos para uno, también tenemos que reconocer que todos los miembros deben de participar. Dice el verso 42, que estaban dedicados a la enseñanza, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ahí vemos participación. Participación primero en servir. Todos los miembros de este cuerpo, todos los mosqueteros de este libro llamado Iglesia, tienen que estar dispuestos a servir al cuerpo. No queremos miembros inservibles. Todos tienen que estar dispuestos. El partir el pan era precisamente una conmemoración o un recuerdo de la última cena del Señor. Pero ¿qué hizo el Señor en la última cena? Les lavó los pies a los discípulos. ¿Y qué les dijo después de eso? Les dijo, si yo el maestro les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deberían de lavarse los pies los unos a los otros. Porque esto lo he hecho como ejemplo para ustedes, para que ustedes hagan lo mismo. Entonces, cuando aquí dice que estaban participando en el partimiento del pan, estaban recordando el acto de servicio que el Señor había dado, el ejemplo. Tenemos que reconocer, hermanos, el que no sirve, no sirve. Imagínate que uno de los mosqueteros, no, yo no voy a pelear por ustedes. Y cada quien tomar esa actitud. No, vamos a servir juntos. Vamos a servir como un equipo. Queremos una iglesia donde cada miembro sirva de una u otra manera.
que haga algo. No queremos decoraciones nomás. Porque ese sí no es servicio a la iglesia, ¿verdad? Yo voy para que vean que qué bonito estoy. No, algo debo de hacer para el cuerpo. En el Nuevo Testamento vemos que habían paralíticos acostados ahí sobre dice camas, no eran camas, ¿okay? Paletas de madera, ahí dependiendo de la limosna de todos. Esos paralíticos no hacían nada, nomás recibir. Y aún en el caso del paralítico que fue llevado a Jesús, sus amigos tuvieron que llevarlo, porque él no podía. Pero en el cuerpo de Cristo no deben haber paralíticos. Y cuando digo no deben haber paralíticos, no es que nadie sufra una parálisis, sino que todos estén activos haciendo algo, sirviendo al cuerpo. ¿O me equivoco? No, todos sirviendo, todos participando de las ordenanzas. Porque ahí está hablando del partimiento del pan y la oración, dice. El partimiento del pan y la oración son órdenes, por eso se llaman ordenanzas, comandos, mandatos dados por el Señor. Eso quiere decir que si todos vamos a participar y vamos a hacer uno para todos y todos para uno, todos vamos a participar de la cena del Señor. Y eso implica que tienes que ponerte a cuentas con Dios. Y todos vamos a participar de la oración. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el servicio donde la gente menos asiste? El de oración. No estamos unidos en oración. No, es que yo oro en mi casa. Sí, yo también oro en mi casa. Pero el hecho de venir a orar como un cuerpo, eso nos une, hermanos. El propósito de la comunión, en gran manera, es recordar el sacrificio de Jesús. Pero por otro lado, es un recordatorio para que los miembros del cuerpo no se aferren al pecado, sino que confiesen sus faltas al Señor y así puedan tomar del participar del pan y de la copa. Pero no queremos que nadie no participe porque no se quiere arrepentir. Porque cuando hay pecado en el campamento, hay sufrimiento para todo el pueblo. Si no recuerda lo que sucedió cuando fueron a Jericó y uno se clavó un lingote de oro y un manto, en la siguiente batalla el pueblo perdió. Y Josué preguntó: Señor, ¿pero por qué? No, ya no llores, hombre. Mira, hay pecado en el campamento. No puedo bendecir a este pueblo si hay pecado en el campamento. Y estamos hablando también de este pueblo aquí en La Habra. En cuanto a la oración, el Señor le dijo a los discípulos: velad y orad para que no caigáis en tentación. Velad y orad. El diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Debemos de estar alerta y orando. Entonces, unámonos en oración, hermano. Cada cuarto viernes del mes hay oración aquí. Y no necesitaría de estártelo recordando. Esta semana tenemos oración. Ya debería estar en tu calendario. Es importante que estemos unidos en oración. Es importante que participemos en la predicación del Evangelio.
¿qué dije? Que participemos. Dios quiere una iglesia que crezca, pero eso no va a suceder a menos que cada uno de los miembros comprenda y acepte la misión que ha recibido de llevar las buenas nuevas a toda criatura. Ese no es trabajo solamente del pastor y de los líderes. Se te entrena, se te enseña, se te exhorta, se te da el ejemplo, pero algunos no han compartido el evangelio, quién sabe, en toda una eternidad. Tenemos que andar buscando oportunidades. Si la iglesia del Nuevo Testamento era poderosa y estaba creciendo a pasos agigantados, una de las razones era que ellos no dejaban de predicar. Así que cuando los apóstoles se ponen cómodos en Jerusalén, porque el Señor Jesucristo antes de irse les dijo, quiero que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Empezaron bien en Jerusalén, eso no se puede discutir. Esos 3,000 que acabamos de leer, eso fue en Jerusalén. Pero ¿sabes qué pasó? Se empezaron a poner cómodos. No, aquí nos quedamos. Ya le compartimos a la Jabra, ya. ¿Y sabes qué Dios hace? Le manda una persecución por medio de Saulo. Después Pablo, ¿verdad? Y los creyentes se ven obligados a huir, salir de Jerusalén. ¿Y a dónde van? Van a las regiones de Judea y van a Samaria. ¿Y qué hacen ahí donde van? Dice, los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. El evangelio siendo predicado en todos los lugares y en todo tiempo. Si vas unos par de capítulos más atrás, dice, y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de predicar a Jesús como el Cristo. Todos los días. ¿Quiere decir eso? Que todos los días los 3,000 estaban predicando. No necesariamente. Pero unos estaban predicando un día, otros estaban predicando otro día, otros estaban predicando otro día, pero no se dejaba de predicar el evangelio. Y cuando el evangelio se predica, la gente se arrepiente. Y tarde o temprano van a venir. Pero yo no le puedo predicar a todos. Yo necesito de ti, que tú prediques también. Hace un tiempo, ahí en Facebook puse una presentación del evangelio. ¿La recuerdas? La puse para que tú la compartieras. Que si no sabes cómo predicar, mira, aquí te mando esto. Después les hice esa carta, mira, aquí te mando esta carta. Por si eres vergonzoso. Pero el asunto es que continuamente todos estemos predicando el evangelio. Participando en el dar también. Si vamos a hacer uno para todos y todos para uno, todos debemos dar proporcionalmente. Y esto es importante. Dice el verso 44, que tenían todas las cosas en común. Dios en su sabiduría y en su justicia no ha establecido una cantidad específica que los creyentes deben de dar a la iglesia. Imagínate que Dios dijera, y todos van a dar $1,000 semanales. ¿Sería posible eso? No, ¿verdad?
Quizás para algunos, $1,000 no es nada. Pero otros $1,000 puede ser el salario de su semana o de 2 semanas. ¿Sí o no? No se podría. Pero Dios en su sabiduría, en su justicia, no estableció una cantidad específica. Estableció un porcentaje específico. Y en ese plan de porcentaje, todos dan lo mismo. No la misma cantidad, pero todos dan el mismo porcentaje. Eso es dar proporcionalmente. Entonces, si tú recibes de Dios mucho, das mucho. Si tú recibes de Dios poco, das poco, pero estás dando, con ese poco, estás dando lo mismo que este que está dando su mucho. ¿Por qué? Porque estás dando proporcionalmente el mismo porcentaje. Dice el capítulo 4 de Hechos, que toda la congregación, la asamblea de los que habían creído, eran de un corazón y un alma. Eso se llama unidad. Un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Estos hombres o estos creyentes habían entendido una cosa, que ellos no eran los dueños de lo que tenían. Habían entendido que ellos eran solamente administradores de lo que Dios les había encargado. Al cabo que todo le pertenece a Él. Nosotros somos solamente mayordomos, administradores. Pero parece que eso todavía no lo ha entendido esta generación. Y el problema con muchos cristianos que están reacios a dar ese porcentaje que Dios pide, es que todavía ellos se ven como dueños y no como administradores. Y por eso no le dan al Señor lo que Él pide, de su propio dinero. Pero si la congregación entendiera eso, hermanos, ninguna iglesia donde todos los miembros dan proporcionalmente, ninguna tendría problemas económicos, porque el plan de Dios es perfecto. Amén. Una preguntita. Si tú eres el tesorero de una compañía y el dueño de la compañía viene y te dice, quiero que me le escribas un cheque de esta cantidad a fulano. Sí, pero él no trabaja aquí. Yo no te pregunté si trabaja aquí. Quiero que le hagas un cheque por esta cantidad. ¿Qué pasa si el tesorero se rehúsa a hacerlo? Lo corre. ¿Por qué? Porque el tesorero no es el que tiene la decisión, sino que ¿quién? El dueño. Bueno, apliquémoslo a la iglesia. No es tu decisión, es la decisión del dueño. Y si el dueño dice, y cada semana me vas a escribir un cheque por 10% de lo que te he encargado, tú no eres nadie para... No, pero si es mi dinero, es mi compañía. ¿Te hace sentido? Y por último, si queremos estar unidos, si queremos vivir como iglesia bajo el lema de uno para todos y todos para uno, no solamente tenemos que dar todos proporcionalmente, sino que todos también debemos de compartir y dar generosamente. Y no estoy diciendo a la iglesia. ¿Ok? Compartir y dar
generosamente. Dice el verso 45. ¿Qué hacían ellos? Vendían todas sus propiedades y sus posesiones y las compartían con todos. Hay más significado en la vida en dar que en recibir. El único lugar donde ese dicho no funciona es en el ring de boxeo o de lucha. En el ring de lucha es más bienaventurado. No, siempre, ¿verdad? Siempre funciona, ¿verdad? ¿Okay? Pero aquí está hablando de compartir y dar generosamente para aquellos que están pasando necesidad. Ellos veían la necesidad de un hermano en Cristo y se metían la mano a la bolsa y aquí está. Lo veían hambriento, aquí está comida. Y la iglesia en general ha dejado de vivir de acuerdo a ese principio. Tenemos una iglesia egoísta en este tiempo. Como dicen, solo para mis huesos. Pero eso no es lo que vemos acá. Compartían con todo de acuerdo a la necesidad. ¿Tú piensas que tener más te va a hacer más feliz? No. Tener más no te va a hacer más feliz. Te va a hacer más feliz el pude llenar la necesidad de otro. Porque esas satisfacciones nadie te las roba. Y si vamos a estar uno para todos y todos para uno, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. No esperes que lo haga la iglesia. Oh, pues saquémoslo del presupuesto. No. ¿Ves la necesidad? Busca cómo ayudar. No estoy diciendo con esto que la iglesia debe de cultivar la irresponsabilidad de los miembros. ¿Ok? No me malentiendas. Porque algunos no quieren trabajar. Y la Biblia dice, al que no trabaja, que no coma. Pero aquel que está metiéndole el esfuerzo y de repente le viene una necesidad inesperada, una pérdida, un accidente, ¿podemos ayudarle o no? No estamos fomentando irresponsabilidad. Estamos llenando la necesidad del creyente. Y yo pienso que Dios va a bendecir a una iglesia donde los miembros son tocados por aquellos que están en necesidad y están dispuestos a llenar esa necesidad. Uno de los problemas de la iglesia, y no me refiero solo a esta iglesia, la iglesia en Estados Unidos, de Latinoamérica no sé mucho, es de que la iglesia se llena de parásitos. Y un cuerpo con parásitos no es un cuerpo sano. ¿O sí? ¿Cuáles vendrían a ser los parásitos? Los que no contribuyen en nada, solamente están como la sanguijuela, chupando, pero no dando. Entonces no estoy diciendo que aceptemos una generación de parásitos. Mientras tengamos parásitos, el cuerpo no va a estar sano. Estoy diciendo que seamos tocados por la necesidad de otros y, bueno, aquí tengo una librita de frijoles, le voy a llevar. Fulano está enfermo, le voy a llevar de comer. ¿Sabes que ahorita tenemos buen número de enfermos, verdad?
Si yo veo la necesidad de alguien y puedo ayudar de alguna manera, lo hago. Y si yo lo puedo hacer, lo puedes hacer tú también. Como me dijo una persona, nunca en la vida alguien me había enviado algo. Tú no sabes el corazón que puedas tocar. Y estos 2 años que hemos pasado de pandemia han sido oportunidades que Dios nos ha dado para vivir de acuerdo a ese lema. Uno para todos y todos para uno. Entre esos hermanos que estamos leyendo acá, no había hipocresía. Dice el pasaje que todo era con sinceridad de corazón. Con sinceridad de corazón. Porque cuando el Espíritu toma control de ti, no hay lugar para hipocresía. No hay lugar para andar ocultando. Sincero quiere decir sin tapadura de cera. Al contrario, si hay hipocresía, la iglesia se divide. La sinceridad une a la iglesia, la hipocresía la divide. Entonces, si tú planeas seguir siendo parte de esta iglesia, esto es lo que se espera de ti. Y estoy diciendo para este año, pero no, esta debe ser nuestra manera de vivir de aquí en adelante, como iglesia. Unidos en doctrina, unidos en comunión, unidos en servicio, unidos en dar proporcionalmente y unidos en predicar el Evangelio. Me acordé de una película que se llama Hormigas. Es una película para niños, Ants. ¿La has visto? Ahí hay muchas lecciones de lo que te acabo de hablar. Cada hormiguita llevando su hojita. Viene un bicho grande y una hormiguita no puede con ellos. Todas las hormiguitas le caen. Y no solamente lo matan, entre todas lo arrastran para que haya comida allá en el hormiguero. Viene un peligro, se ha comprobado que unas hormiguitas le avisan del peligro a otras. ¿Cómo lo han comprobado? No lo sé. Te recomiendo esa película. Es caricaturas, pero con muchas lecciones. Ants. Hormigas. Mírala. Y hasta el compromiso, el cometimiento de, yo voy a ser de esos. Uno para todos y todos para uno. Si no, no vamos a sobrevivir como iglesia. Amén. Bien. Vamos a orar. Señor bendito Padre, gracias por habernos puesto en este cuerpo. Ya sea, Padre, que nos hayas puesto como manos, como orejas, como nariz, como boca, como pies, como sea, Señor. Ayúdanos a desempeñar nuestra función con fidelidad, con responsabilidad. Tú sabes por qué nos has puesto en esa posición, pero como dijimos, Señor, todos los miembros del cuerpo, incluyendo la colita, son necesarios. Ayúdanos, Señor, a vivir en unidad, a cuidar los unos de los otros, a mostrar ese amor que Cristo nos mostró, a servirnos, a amarnos, a cuidarnos, a protegernos, a ayudarnos, Señor, para que esta iglesia sea un ejemplo de verdadera unidad. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.